Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Este es un programa de política joven, que es un programa que, como su propio nombre indica, solemos invitar a tertulianos jóvenes. Pero ¿qué es la juventud, no? Si no es algo subjetivo. ¿Es la juventud un estado de ánimo? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quién lo sabe? Lo que está claro es que los dos tertulianos que tenemos hoy aquí son diferentes al tipo de tertuliano que solemos traer, ¿no? Solemos traer estudiantes de universidad, solemos traer representantes de las juventudes de los partidos. Comentábamos ahora off the record que ambos han estado en juventudes de los partidos, pero quizás ya no estén ahí. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabría decir? Nos están llamando viejos. Voy a proceder a saludar al primero de ellos, que es Joaquim Coll. Ya ha colaborado con nosotros previamente, al igual que Xavier. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, escritor y articulista en medios como El País, El Periódico o 20 Minutos, y está aquí con nosotros en esta tarde de martes, que no es poca cosa. Buenas tardes, Joaquim. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? También tenemos por aquí a otro masoca de manual. Su nombre es Xavier Rius, es estrella emergente de YouTube, es un influencer en potencia. Estoy hundido. Pasa a cobrar. Ve a Palau y di que vas de mi parte, a ver si hay fuerte. Es además periodista y director de Noticias, un digital catalán. Y tenemos el placer de contar aquí con él otra vez en Lowpod. Buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, pero habla de ti. Hablo de mí, ahora procedo a presentarme, porque mi nombre, ¿cuál es? Mi nombre es Jorge Molina. Sí, no, y la dirección de la Vamos web, a hacer la promo ahora, la publi. La promo ahora. Porque Lowpod, que es una red y una productora de podcast. Si alguien quiere hacer un podcast, de verdad, llamada a nuestra puerta. Es gratis. Podéis hacer un podcast incluso con vuestro móvil, es gratuito. Os recomendamos que si estáis pensando en hacer un podcast, pues nos llaméis a nosotros. Tenemos una red de podcast, como digo, en la que incluimos programas de diversa tipología, pues fútbol, pues política, cultura, cine, un poco de todo. Y esto es Lowpod en concreto. Yo, como digo, soy Jorge Molina y este es el penúltimo episodio de la temporada de Política Joven. Y quería agradecer, antes de empezar el programa, a todos los invitados que han acudido durante estos últimos episodios y asimismo, en especial, a 3 personas, que son Carlos Portoles, Germán Granado y Jaime Gil, que han presentado en diversas ocasiones este programa durante los últimos meses, así que también les enviamos un fuerte saludo a ellos. La temática de este programa, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el cambio dentro del gobierno, ¿no? Y es que este fin de semana ha resultado ser intenso y movidito en el Palacio de la Moncloa, ya que Pedro Sánchez anunció el sábado la sustitución de casi una decena de ministros, que no es poca cosa, incluido algunos de los pesos pesados del Ejecutivo, como habían sido Carmen Calvo o José Luis Ábalos. No ha habido cambios en los ministerios que le corresponden a Podemos, aunque no se puede descartar esta posibilidad de cara al futuro. Ahora teníamos aquí a Pablo, que todavía no está, a ver si se puede unir luego para que nos comentase los cambios que se habían realizado dentro del gobierno. Luego, si entra, que nos lo comente, si no ya lo comentaré yo. Pero la primera pregunta que ya os lanzo es si os sorprendieron estos cambios que ha realizado Pedro Sánchez dentro de su ejecutivo. Si te parece, Joaquín, puedes empezar diciéndonos tú la sensación que te ha causado estos cambios dentro del ejecutivo. Pues muy bien, Jorge, pues gracias. Yo creo que sí hay que reconocer, ser muy sinceros, yo creo que a todos nos desconcertó, no porque hubiera la remodelación que estaba anunciada desde hace tiempo, sino por el alcance, ¿no?, de la misma, ¿no? Porque, claro, una cosa es que Carmen Calvo saliera, que incluso pues Marlaska, por ejemplo, ¿no?, que tenía bastante erosión, en fin, algunos ministros, ¿no?, que parecía que, o que incluso se rumoreaba que Miquel Iceta pues podía pasar a ser vicepresidente, en fin, las cosas iban por ahí, ¿no? Sin embargo, pues que Ábalos saltase, que saltara Iván Redondo, sin duda alguna, ¿no? Y que Iceta fuera relegado pues al Ministerio de Cultura, por ejemplo, pues y que entrara pues Félix Baños y Óscar López, en fin, todo, digamos, el cambio en la dirección de alinear lo que es gobierno y partido, pues eso ha sorprendido mucho, ¿no? Yo creo que todo el mundo se quedó desconcertado y yo creo que tuvimos que esperar unas horas, digamos, para acabar de
de comprender el alcance, la realidad y el sentido de la remodelación, ¿no? Entonces mi impresión es que se trata vamos a ver, Sánchez estaba preocupadísimo, ¿no? Después del resultado en Madrid, por el impacto negativo de los indultos a los presos del procés, sobre todo en el conjunto de España, no en Cataluña, pero sí en el resto de España, la caída, por tanto, de las encuestas, que podía cronificarse y ser, digamos, un problemón en la segunda mitad de la legislatura, ¿no? Un problema que podría arrastrarse, cronificarse y atenazar, ¿no? De todo lo que pudiera hacerse, y por tanto pues ha dado un golpetazo al Ejecutivo, ha hecho un cambio de profundidad y en la dirección de, primero, decir, bueno, esta segunda mitad, esto va de recuperación económica y de agenda social, va de alinear el gobierno con el partido, porque hay elecciones en 2023 que van a ser generales, pero antes seguramente pueden ser, o igual el mismo día, ya veremos, municipales y autonómicas en muchas comunidades. Y eso pasa también por un elemento que es lo que explica, por ejemplo, el relevo de Miquel Iceta en el Ministerio de Política Territorial, ¿no? Que es lo que yo denomino pues meter la carpeta catalana en el congelador o descatalanizar la política española, ¿no? Para darle coherencia a la voluntad de que el tema o los temas que van a estar en primera línea va a ser la recuperación económica y la agenda social, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, pues digamos, todos los cambios se explican en función de esos ejes. Podría haber cambiado algún otro ministro, que en Marlaska intentaba buscar un sustituto, pero no encontró, en fin, podrían haber algunas otras variaciones, pero yo creo que el hecho de cambiar a Iceta de Política Territorial a Cultura y poner a la alcaldesa de Puerto Llano, que va a desarrollar un discurso diferente, y también cambiar al ministro de Justicia, que significa que seguramente todo el capítulo de la reforma de la sedición se va a meter también en un cajón, pues yo creo que confirma un poco pues esta línea de análisis, ¿no? Uh-huh. Me encanta, Joaquín, porque yo te lanzo una pregunta y tú, sin saberlo, sin darte cuenta, dentro de tu respuesta me respondes a toda la batería de preguntas que yo tenía preparada. Es maravilloso. Has respondido al tema de Iceta, has respondido al tema de las elecciones. Es maravilloso. Eres un tertuliano maravilloso porque contigo se puede hacer un programa de análisis en 5 minutos. Qué maravilla. Creo que nos escucha, no sé si es verdad, Pablo Moreda. Ahora no sé si nos escuchará, la imagen no se le congelaba. Vamos a ver si habla y lo podemos comprobar. Os escucho perfectamente. ¿Vosotros a mí? Te escuchamos. Yo al menos te escucho. Sí. Y no estoy sordo, o sea que eso es positivo. Bueno, Pablo, ¿quién es Pablo Moreda? Pablo Moreda es comúnmente conocido en nuestra red de podcast como el becario, pero más allá de ser un becario, que realmente no lo es un chico muy listo, y es que estudia Ciencias Políticas, Derecho y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Si no me equivoco, ¿lo he dicho bien, Pablo? Eso es, sí, en ese orden, ¿eh? Correcto, qué maravilla. Pablo, comentaba antes que tú nos ibas a decir cuáles habían sido los cambios dentro del gobierno, porque ha habido un gran número de cambios. Si te parece, te cedo a ti el micro, la palabra, y nos comentas brevemente cuáles han sido los cambios en el gobierno para que la gente lo sepa, antes de dar paso ya a Xavier y que nos cuente su opinión. Genial, muchas gracias, Jorge. Pues sí, la anunciada crisis del gobierno de Pedro Sánchez se ha hecho realidad este sábado, ¿no? Cuando efectivamente el jefe del Ejecutivo anunció amplios cambios en el gobierno, ¿no? En primer lugar, Carmen Calvo ya no es vicepresidenta primera del gobierno, cargo que pasa a Nadia Calviño, que era entonces vicepresidenta segunda y ministra de Economía hasta ahora. Por otro lado, Yolanda Díaz ve elevado su rango y pasa de vicepresidenta tercera a segunda, pero conservando la cartera de trabajo. Félix Bolaños, por otra parte, será el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el cargo que anteriormente ostentaba efectivamente Carmen Calvo, mientras que Teresa Rivera Majariega, por cierto, conserva su vicepresidencia, que pasa de cuarta a tercera, pero manteniendo la cartera de transición ecológica. El resto de remodelaciones llevan, por ejemplo, a Isabel Rodríguez, hasta ahora alcaldesa de Puerto Llano, en Ciudad Real, al Ministerio de Política Territorial, reemplazando a Miquel Iceta, que será nuevo ministro de Cultura y Deportes, reemplazando a José Manuel Rodríguez Uribes, que cesa en su cargo.
Además, Isabel Rodríguez suma un cargo importante, que es el de la portavocía de gobierno, ¿no?, que dejará de ostentar María Jesús Montero, quien sí conserva la cartera de Hacienda, a la que suma, además, importante la de Función Pública, que antes estaba en el Ministerio de Política Territorial. También cesa el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que será reemplazado por ya la antigua presidenta del Senado, Pilar Llop, siendo Ander Gil, ¿sí?, quien reemplazará a Llop en la presidencia de la Cámara Alta, ¿no? Se incorpora además al Ejecutivo Raquel Sánchez, hasta ahora alcaldesa de Gavà, en Barcelona, que ostentará la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la que sale el peso pesado del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ¿no? Otro cambio se da también en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde Arantxa González Laya cesa y da paso al hasta ahora embajador de España en París, José Manuel Álvarez. También hay novedades en educación. Isabel Celaá abandona una cartera que ahora ocupará Pilar Alegría, ¿no?, antigua delegada del Gobierno en Aragón. Y finalmente Pedro Duque deja de ser ministro de Ciencia e Innovación, cargo que a partir de ahora empezará a ostentar Diana Morant, alcaldesa hasta ahora de Gandía. Y rápidamente, entre los miembros del gobierno de Podemos la crisis no ha afectado a los miembros del Ejecutivo que aportaba Unidas Podemos. Sigue la vicepresidencia y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la titular de Derechos Sociales y el de Universidades. Así que estos son los cambios que implica la remodelación en el Ejecutivo, Jorge. Muchas gracias, Pablo. No son pocos cambios los que ha habido en el gobierno y le voy a pedir a Rigus que los valore. Xavier, cambios. ¿Te han sorprendido? ¿Qué sustitución ha sido la que más te ha llamado la atención? Por ejemplo, Iceta, que ha metido la ecuación, Joaquín, en el programa. ¿Te esperabas el cambio de Iceta? No, yo la verdad es que no. A mí me pareció, la verdad es que yo voy a confesar que metí la pata, porque cuando vi que Iceta lo mandaban a Cultura, el primer titular en Noticias, el tema era migajas para el PSC. Pues claro, de Cultura está muy bien como vicaría, ¿no? Luego, claro, trascendió que la sustituta de Iceta en el ministerio era Raquel Sánchez, que era cuota PSC, pero al principio dije no. De todas maneras, yo le pedí a Pablo que volviese a repetir, porque no he conseguido aprenderme no los nombres de los que han nombrado, sino algunos de los que han salido, que con tantos ministerios no, había algunos que todavía no había manera. En universidades sigue por ahí, hay que aprendérselo. No, y algunos han pasado, no sé, Pedro Duque, ¿no? En la astronauta, bueno, igual lo ha hecho muy bien, pero ha pasado desapercibido, ¿no? Y luego otra cosa, lo que decíamos, los de Podemos ni tocarlos. Es cierto que lo tenían firmado, ¿no? Pero bueno, hombre, Manuel Castells y tal, no es que se caracterice por su ritmo de trabajo, para entendernos. A mí yo creo que lo más importante de la remodelación es, primero, es evidente que está para las elecciones, para ganar o para intentar ganar al menos las elecciones del 2023. En política 2 años es una eternidad. Lo digo porque el PP, tras la victoria en Madrid, ya decían, esto está pan comido y tal. No, hay partido, hay mucho partido. Pueden pasar muchas cosas, incluso a pesar de los indultos que decía Joaquín Coll. La remodelación la ha hecho muy bien Pedro Sánchez. Pedro Sánchez los gobiernos los hace bien. Antes lo comentábamos con Joaquín Coll antes de entrar. Cuando nombró el gobierno de la moción de censura, era un gobierno con cara y ojos. Y no es fácil montar un gobierno en 48 horas tras ganar una moción de censura con 84, 85 diputados, ¿no? Y en cambio había, Margarita Robles, Defensa, etcétera, etcétera. O sea que esto. Yo creo que tenemos una ventaja, que es que al menos ni a Colau ni a Sens lo han hecho ministro, O sea, el hecho de que no hayan tocado los ministros de Podemos, alguna ventaja hay que tener. Supongo a Sens ya se le ha pasado el tren, espero que se le haya pasado el tren. Y Colau, yo creo que Colau está muy harta de esto ya de Barcelona, Debe pensar, yo creo que Colau siempre pensó más en Madrid. Pero dicho esto, como a vosotros me ha sorprendido las caídas de algunos. Ábalos se fue sin despedir, la movida de Iceta, Iván Redondo, etcétera, etcétera, algunos más que otros, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es un gobierno, con garantías para el PSOE. Perdona, una cosa también, si me permites. En política no hay amigos. Y desde luego no dentro del partido, porque si Pedro Sánchez ha sacrificado a Iván Redondo, a Ábalos, a Carmen Calvo y tal, la soledad del poder, aquello que
Lo que decía que había un primer ministro inglés que decía que Inglaterra no tenía aliados, tenía intereses. Pues Pedro Sánchez lo mismo. Uh-huh. Pablo, ¿a ti qué te han parecido los cambios? ¿Ha habido algún cambio que te haya sorprendido en exceso? Por ejemplo, Carmen Calvo. ¿Te esperabas? Carmen Calvo sí que se venía diciendo las últimas semanas que iba a salir, ¿no? A raíz de la aprobación de la ley trans. Pero, por ejemplo, Ábalos, ¿no te ha sorprendido la salida de Ábalos? También del PSOE, por cierto, ¿eh? Bueno, no del PSOE, pero sí de los cargos orgánicos que ocupaban el PSOE. Y sí que es verdad que me han sorprendido, pero también me han sorprendido ministros que se han quedado en el gobierno. Me estoy imaginando, por ejemplo, pensando en Marlaska, por ejemplo. Yo creo que lo de Carmen Calvo a mí no me sorprendía, no sé si a vosotros, pese a que ha ejercido, ¿no?, como la gran fontanera de Pedro Sánchez desde la llegada a la Moncloa. Hay quien dice que, bueno, que sus desavenencias con el todopoderoso Iván Redondo o las últimas batallas perdidas frente a Irene Montero, bueno, pues han hecho que provoque su salida, ¿no? En cuanto a Ábalos, yo creo que su salida tiene mucho más que ver con la ejecución del propio Partido Socialista, ¿no?, como secretario general del Partido Socialista, que como la propia acción del gobierno, ¿no? Creo que ha tenido mucho que ver la derrota de los socialistas en Madrid, ¿no? Y también porque ya salieron, recordamos, el delegado de gobierno, ¿no?, que también era íntimo amigo de José Luis Ábalos, ¿no? No es la primera persona que las elecciones de Madrid se llevan por delante. Aún así, la remodelación del gobierno en su conjunto era una cuestión que era más que esperable, ¿no? Y diría yo que simplemente es una operación de maquillaje, ¿no? Que lo que tienen en común todos los ministros es que son perfiles bastante mediocres, ¿no? Y la mayor parte de ellos militantes de toda la vida del Partido Socialista, ¿no? Y coincido con lo que decía Xavier, ¿no? Yo creo que esta remodelación ha sido Pedro Sánchez al 100%, ¿no? Me parece apoteósico. Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista sin mochilas alguna, sin amigos a los que beneficiar, ¿no? Y a la vista está que hace y deshace a su antojo, ¿no? Y simplemente señalar que sí, que es un gobierno muchísimo más político. El partido ha entrado en el propio gobierno, ¿no? Yo creo que sin que ningún puesto haya quedado mínimamente independiente o hasta prestigioso, ¿no? A diferencia del gobierno anterior, yo creo que entran ministros mucho más políticos y de partido, ¿no? De vista sobre todas las elecciones de aquí a 2 años. Tenemos ahí a Isabel Rodríguez e incluso a Pilar Alegría, ¿no? Dos ministras que provienen precisamente de los territorios en los que más críticos son los balones, ¿no? Tenemos a Paje en Castilla y León y tenemos en Castilla-La Mancha, y a Lambán en Aragón. Precisamente hablabas de los perfiles, que es algo que le quiero preguntar ahora a Joaquim, del perfil de los ministros, ¿no? Porque es verdad que en un principio Sánchez en 2018 apostó primordialmente por perfiles más técnicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, y lo hizo también en esta legislatura. Tenemos ejemplos como Pedro Duque, pero luego tienes a Escrivá, tienes a Nadia Calviño, perfiles más técnicos, ¿no? Y en cambio, es verdad que gran parte de los sustitutos son hombres de partidos, ¿no? Que vienen además del municipalismo. No sé, Joaquim, ¿cómo valoras esto? ¿Crees que el Sánchez quiere proteger quiere potenciar el partido desde el municipalismo de cara a las elecciones y protegerse también ante el auge reciente de Más Madrid, o crees que se debe a otra cosa? Bueno, a ver, yo que haya un gobierno que tenga un perfil político no me parece mal, que es lógico que un gobierno tenga un perfil político, ¿no? Claro, si tiene un perfil que además de político, pues es prestigioso, porque esas personas políticas tienen un currículum profesional pues brillante o prestigioso, pues mejor que mejor. En fin, ser alcaldesa pues de estos municipios que, en fin, de Puerto Llano, Gavá, etcétera, bueno, pues también, en fin, para mí también tiene, en fin, es muy valorable, ¿no? Es decir, gente que está bregándose en el día a día, ¿no? Y han ganado elecciones. Es decir, que no creo que sean figuras, digamos, oscuras, internas, ¿no? De aparatos, de aparachís, etcétera. Yo creo que eso tiene su mérito. Yo creo que Sánchez lo que demuestra es que el PSOE tiene cantera, y tira esa cantera.
para poner al servicio del proyecto general. Es verdad que siguen ministros técnicos. Escrivá se dice que es más bien alguien del PP, muchas veces se dice, ¿no? Marlaska, en fin, tampoco es que parezca que sea un hombre prácticamente de izquierdas, ¿no? Nadia Calviño, hombre, tiene un perfil muy técnico, asciende a la vicepresidencia primera. Por lo tanto, es decir, yo creo que hace una mezcla a medias. Yo creo que él es consciente de que está en un mal momento, es decir, de que está un poco enterrado en un ataúd, para decirlo así. Pensaba en esa película que se estrenó hace ya una década de Enterrado, con sí que recordé ahí, Ryan Reynolds, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Que se queda en un ataúd. Pues, que se queda en un ataúd, ¿no? Y que tiene pues una linterna, una pequeña navaja y un móvil con poca batería para intentar que lo rescaten. No explico al final porque si no, pues... Pero, bueno, un poco se encuentra así Sánchez, ¿no? Está enterrado, pero todavía muy vivo. Lo ha demostrado con esta remodelación, ¿no? Que ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? Por tanto, bueno, va a ir a por todas. Tiene unas encuestas que le van a la contra, con un PP que está ahí muy insistente. Yo creo que para el PP este cambio de gobierno también supone un problema serio, porque yo no veo, cómo Casado puede estar 2 años pidiendo cada día convocatoria de nuevas elecciones, ¿no? Como si no se estuviera gobernando. Y teniendo en cuenta que, bueno, estamos en una fase diferente de la pandemia, ¿no? Es verdad que ahora tenemos todo este problema de la variante Delta y, en fin, todo este repunte importante y desastroso, pero, bueno, en fin, la vacunación está en marcha y alcanzaremos el 30% antes de que salga el verano. Los fondos de recuperación económica, pues, bueno, están aprobados ya, es la noticia del día, o sea, que esto, la recuperación global, pese a este último traspiés con la pandemia, pues, digamos, va a ir con brío. Por tanto, hombre, es decir, en fin, hay un gobierno que existe, ¿no? Es decir, que está ahí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, oye, Sánchez sigue sorprendiendo. Es decir, por tanto, yo creo que esto, no, como decía Xavier, hay partidos, esto no está escrito. Es decir, en enero dábamos al PP por muerto después de los resultados en Cataluña, después de febrero, mejor dicho, y en mayo, pues, con una caída importante en las encuestas a nivel nacional. Y ahora, pues, la cosa ha cambiado completamente, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, a esperar y ver. Yo creo que está todo, digamos, todo es posible en la política española. Uh-huh. Es verdad que la política cambia muy rápido, ¿no? Lo comentabas tú mismo con respecto al PP. El PP en febrero, el 14 de febrero, tras los resultados de las elecciones catalanas, que perdió uno de sus 4 diputados, a pesar de que Ciudadanos perdió 30 de los que tenía, se le daba por muerto, ¿no? Porque Vox, de hecho, había sacado 11 y luego llegó Madrid y el PP está comandando todas las encuestas. Hablando precisamente de las encuestas, que también comentaba Joaquín, Xavier, ¿tú crees que este gobierno, el cambio del gobierno, va a hacer posible que Sánchez le dé la vuelta a las encuestas? Porque ahora mismo la mayoría de encuestas coinciden en que celebrarse hoy en unas elecciones el bloque de centro-derecha obtendría la mayoría absoluta o se quedaría muy cerca, a 2-3 escaños que se podrían conseguir negociando con regionalistas como el Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe o incluso Coalición Canaria. Yo es que la verdad no creo en las encuestas. Recuerdo una frase de Miquel Iceta cuando era ministro Joaquín, ¿se acordará? En la antigua sede del partido del PSC en la calle Nicaragua, en un alta récord que dijo: las encuestas no sirven para dictar opinión, sino para crearla. O sea, y yo creo que es eso. Lo único, sí que es cierto, algo que ha dicho Joaquín también, ¿no? Pasarte 2 años pidiendo la dimisión, es evidente que no. Cuando un político de la oposición pide la dimisión de alguien, es garantía de que no va a dimitir ni lo van a cesar. Y si además le pide a Pedro Sánchez elecciones, pues tampoco. Yo creo que queda mucho tiempo. Y bueno, efectivamente, yo creo que la remodelación, hombre, ha dado ánimos al PSOE, ha dado ánimos a Pedro Sánchez. A los cesados no, todo hay que decirlo. Y 2 años puede pasar mucha cosa. También estamos con el COVID, que se está recrudeciendo, etcétera, ¿no? Un tema importante, la próxima etapa parece que es el PSOE. Pedro Sánchez quiere hacer un PSOE a su medida, lo cual, teniendo en cuenta que en el 2016 salió volando, para entendernos, de ese famoso comité federal en el que 7 miembros dijeron dimitimos y por lo tanto tiene que dimitir, pues es importante, quiero decir que ya no... yo hace poco entrevisté a Joaquín Leguina, os lo recomiendo, ha hecho un libro, no es un libro sanchista, es crítico, pero también explica cómo Pedro Sánchez, tras salir, para entendernos, por la puerta atrás en el 2016,
vuelve, gana unas primarias con el apoyo de Susana Díaz, ahora la ha dejado tirada, también lo que decíamos antes de intereses, aliados, etcétera, etcétera, y se hace con el control del partido. Fijaros una cosa, ahora los varones, hace unos años, los varones del PSOE, José Bono, Joaquín Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, eran pesos pesados. Sánchez se lo ha apunteado, no ha metido a varones, ha metido a alcaldesas, Eso era un poco lo que comentaba Pablo, ¿no? Quizás que se está buscando, por ejemplo, yo lo pensé el otro día cuando meten a Isabel Rodríguez, si no me equivoco, perdonad que aún no me sepa los nombres, pero que era alcaldesa de Puerto Llano, si no me equivoco. Y sí es verdad que es cierto que apoyó, tengo entendido, a Susana Díaz en las primarias de 2016. Hay personas que lo conciben como una forma de erosionar a García Paje, ¿no? Emiliano García Paje, que ha sido uno de los principales, por ejemplo, el principal muestra de rechazo dentro del Partido Socialista a los indultos, o incluso el otro día con lo de Alberto Garzón, ¿no? La polémica del chuletón, que Paje llegó a decir que Garzón era un ministro que no tenía nada que hacer y que se inventaba su cargo, ¿no? No sé si tú, Xavier, consideras que esto, por ejemplo, es una forma de erosionar también a esos quizás varones más díscolos, o no más díscolos, porque sí que hay una cierta hay buen rollo, pero más críticos con Pedro Sánchez. Yo creo que la próxima etapa, de hecho el otro día la gente, periodistas analizaban eso, ¿no? La próxima etapa ya es un control del PSOE, no solo porque se ha puenteado los varones regionales, sino ha hecho aquello, el líder y las bases. Pero las bases, ¿qué es? Teóricamente es más democracia interna, pero Lodina me lo decía. Pedro Sánchez ha conseguido esquivar los controles internos del PSOE, ¿no? Antes, en el Comité Federal aquel, en los indultos, no hubo ni una voz crítica. Cosa bastante... Alguien podría haber dicho, hombre, Pedro, ¿tú crees que esto de los... No, ya sé que todos tienen cargos, pero yo me acuerdo, yo cubría consejos nacionales de convergencia en el 2015, que iban todos lanzados y tal, 300 tíos ahí aplaudiendo a más. No sé, si alguno de ellos hubiera dicho, oye, Artur, alguna crítica, igual lo hubieran frenado con el proceso. Convergencia ni existe, y los sucesores del PDeCAT no tienen ni representación parlamentaria. Por eso digo, yo creo que quiere acabar, se ha puenteado a los varones, la próxima etapa es el PSOE para hacer ya un partido definitivamente a medida, y ha esquivado esos controles internos que antes podía ser, pues eso, los varones o el Comité Federal, ¿no? Veremos de todas maneras. Es que nunca un secretario, yo creo que nunca antes un secretario general del PSOE había mandado tanto, había controlado tanto, tan a fondo el partido como Pedro Sánchez. ¿Tú crees, Joaquín, que hay un contrapeso a Sánchez dentro del PSOE ahora mismo? Yo creo que no. Yo creo que no hay ningún contrapeso. Yo creo que el poder control de Sánchez es absoluto. ¿Y eso le pasa luego factura a nivel regional, por ejemplo? Un buen ejemplo puede ser quizás el Partido Popular, ¿no? Que tiene varones claros, líderes regionales conocidos, ¿no? No sé si tú tienes la misma sensación. Dentro del PSOE, quizás, quitando a Lambán, Paje, quizás hay líderes regionales menos conocidos y a lo mejor eso les pasa factura. No sé si tú tienes esa sensación o no la compartes. Sí, no, estamos en otra fase del PSOE, eso es verdad, ¿no? Mientras había la potente federación andaluza, ¿no? El PSOE en Andalucía y tal, pues efectivamente había unos contrapesos, pero sobre todo cuando Sánchez, claro, es que hemos de pensar que Sánchez gana unas primarias contra la dirección del aparato del partido, contra todo el aparato del partido, ¿eh? Y eso, claro, le da una legitimidad brutal. Es que a ver, era alguien que iban a matarlo. Es decir, no físicamente, pero políticamente. Es decir, y entonces este hombre pues hace una cosa que es inaudita, que es dejar su escaño, coger un coche y empezar a patearse el país y exigir que se convoquen primarias y da la sorpresa y arrasa literalmente. Uh-huh. Entonces, claro, eso le confiere un poder, ¿no? Una legitimidad que en fin, eso es así. Y luego además porque los resultados electorales, pues al PSOE, es verdad que el PSOE recuperó posiciones en el 2019, pero venía de una posición bastante débil, ¿no? Entonces, claro, no había perdido Andalucía, etcétera, y por tanto también a nivel territorial pues tenía debilidades, ¿no? Entonces ahí no hay ningún contrapeso, ninguna figura alternativa, etcétera. Es todo Sánchez, ¿no? Uh-huh. Eso le permite fulminar a Ábalos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede fulminar un secretario de organización así? Claro, justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Que tú comentabas cómo en 2016 él coge el coche y sorprende ahora, o al menos a mí me sorprende,
cómo ha prescindido de algunas personas que le han acompañado en este proceso, ¿no? Como fue Ábalos, Carmen Calvo también estuvo ahí desde el principio. Déjame. Sí, Xavier, por supuesto. No, yo no soy sanchista, no me inspira confianza. Es decir, que aún así me inspira más confianza a Sánchez que Pablo Casado. A Pablo Casado lo veo todavía más incógnita. Al menos Sánchez está en el gobierno y más o menos intuyes por dónde va. Pero claro, no inspira confianza cuando a un elector, aunque sea yo, un ciudadano normal y corriente, no le inspira confianza ni el gobierno ni la oposición, pues mal, ¿no? Pero hay que reconocer una cosa a Pedro Sánchez. Yo tengo una duda. Primero, las críticas es... ¿qué pasa que en el PSOE, que fue una máquina de generar líderes, incluso liderazgos sólidos, ¿no? Felipe González, Alfonso Guerra, algunos de los que he mencionado, que algo falla en el liderazgo? Hace tiempo que ya desde Zapatero la cosa, desde Almunia quizás, la cosa ha ido de baja. ¿Cómo puede ser que un partido que generase liderazgos sólidos y consistentes, hombre, los últimos es aquello un poco, como mínimo a veces para echarse a temblar? Pero dicho esto, también hay que decir una cosa. Yo me saco el sombrero por Pedro Sánchez y no soy sanchista, En vez de leer el libro ese de Manual de Resistencia, pues claro, un tío al que echan, vuelve, se recorre España, gana, vuelve, dimite de diputado, cosa que le honra. No se agarra a la silla. Cayetana, al defenestrado, el otro día leía, no sé si en El Mundo no ha presentado ninguna iniciativa, pero sigue de diputada. No, Sánchez dimite, gana las primarias, vuelve, gana unas elecciones, gana una moción de censura, también que decían que iban a convocar elecciones, no los convocan, pero bueno, gana. Una semana después de que el PNV hubiera aprobado los presupuestos. Le tumban unas elecciones, los de Junts pel Cat y Esquerra no le aprueban los presupuestos. Y Joaquín lo sabe, no le aprueban los presupuestos en Madrid y dimite, que es lo que hace la gente seria. Aquí llevábamos 3 años sin presupuestos, desde abril del 2017 al 2020, no dimitía nadie, no convocaba a nadie a elecciones, nada, Y los últimos que presentan es, Torra sale el día antes y dice que no se puede gobernar, no hay cohesión en el gobierno, lo dice por Esquerra, y al día siguiente presentan los presupuestos, no se entiende nada. Pero por eso digo que Sánchez, es decir, yo no soy sanchista, pero hay que reconocerle el mérito, no sé, la capacidad de resiliencia, de resistencia, o que tiene una flor en un sitio, todo puede ser, como Zidane. En política también sirve, ¿no? Y ahí está el tío, ¿no? Es decir, que tal, ¿no? Y lo que decía las remodelaciones de gobierno, los gobiernos los ha hecho bien, porque Joaquín se acordaba también, aquí Pujol, me acuerdo que Pujol una remodelación de gobierno tardó 4 meses. Era una que quería sacar, Joaquín, ¿te acuerdas? A Antoni Comas, que era el de Bienestar Social, estuvo dudando el consejero que era el que repartía subvenciones a entidades sociales, ¿no? De tal, etcétera. Y entonces Pujol estuvo dudando y se prolongó 4 meses la remodelación, o sea que a Pujol, que bueno, ordeno y mando. Y bueno, Sánchez ha hecho la remodelación en un día, se fue a Letonia, volvió, la hace sin filtraciones, sin nada, por sorpresa, encontrando a gente que en principio dice, pues parece un buen fichaje, y además besando a pesos pesados, ¿no? Lo que está claro es que Sánchez es una persona con puño de hierro y que no titubea, ¿no? Y eso es una cualidad que en un político es realmente importante, nos guste o no. Preguntaba Fernando Garrido, y le lanzó la pregunta a Pablo, decía que es de esperar una oposición pronto o tarde dentro del PSOE que mire la socialdemocracia y abandone el coqueteo con la izquierda populista. Teniendo en cuenta que el Partido Popular también está coqueteando con, a mi modo de ver, la derecha populista como es Vox, ¿tú crees que es posible que dentro del PSOE surja también una opción o una corriente que trate de no pactar con Podemos? Quiero decir, una opción, como dice, que mira la socialdemocracia y abandone el coqueteo con la izquierda populista. ¿Tú qué opinas, Pablo? No. Sí, no sé si es posible, porque si es posible, ahí estará Sánchez, yo creo, para intentar que eso no pase, ¿no? Yo sigo teniendo fe tanto en el Partido Socialista como en el PP, ¿no? Y yo creo que yo siempre he sido un defensor de que los partidos, en concreto el Partido Socialista y el PP, tienen que converger hacia el centro, ¿no? Y así es como salen las verdaderas cosas en España. Así es como se sacan verdaderos proyectos en España, ¿no? Tras las elecciones de Madrid es evidente que el PP ha delimitado un discurso genuinamente de centro-derecha liberal, digamos, ¿no? Atractivo para las clases sociales más moderadas, para los votantes
desencantados con el PSOE, yo creo, y suficiente para volver a conseguir los votantes que se refugiaron en Vox, ¿no? Estamos hablando de políticas de rebaja fiscal, de apoyo a la maternidad, de protección del medio ambiente, ¿no? Como son políticas que han sido anunciadas por Ayuso. Ojo, pero el PP no lo tiene todo ganado, y ya lo ha dicho Xavier. Sabe cómo debe de actuar, y esta es precisamente tu pregunta, Jorge. La manera de actuar debe ser converger hacia el centro, como debe ser la manera de actuar del PSOE. Ya sabe lo que tiene que hacer para volver a ser la fuerza de verdaderamente de centro en España y la alternativa a las derivas sanchistas actualmente, ¿no? Una tarea que yo creo que no admite distracciones. Y es verdad que a Pablo Casado se le pueden achacar muchas cosas, ¿no? Se puede achacar siempre esa política de camaleón, de cambiar, ahora me acerco a Vox, ahora me hago más moderado, ¿no? Pero el PP sabe perfectamente cómo tiene que actuar, y por supuesto que las opciones de Pablo Casado y sobre todo de España pasa por una actitud moderada, ¿no? Y centrada, y además juega, yo creo que a favor la actual inclinación de los electores, ¿no? Que siempre en momentos de crisis e incertidumbre económica tienden a volver a confiar en los partidos tradicionales, ¿no? Y además es un hecho que no solo está sucediendo en España. Pablo, es evidente que te pregunto una cosa a raíz de lo que me comentabas de Pablo Casado, que yo creo que es algo que ha comentado Joaquín. ¿Qué opinas? Es verdad que es que yo creo que lo veo, si no todos los días, mínimo cada 2-3 días lo veo en los medios, y ahora más que navego bastante por Twitter en busca de noticias. Pablo Casado reclamando elecciones, que se convocan elecciones. ¿Tú qué opinas de esta táctica de pedir elecciones cada día o cada 2-3 días en cada entrevista? ¿Tú no crees que quizás, o sea, teniendo en cuenta que estamos en mitad de la legislatura, es un poco prematura esta técnica? Quiero decir, ¿cómo la valoras tú? Sí, es completamente absurda, ¿no? Pero siempre desde la oposición siempre se van a pedir elecciones, esté quien esté en el gobierno, ¿no? O sea, eso es, de hecho, la oposición está ahí precisamente para hacer de contrapeso, ¿no? al gobierno. Es verdad que falta bastante política de consenso, ¿no? Insisto, y no todo se arregla con elecciones, ¿no? O sea, el PP puede demostrar perfectamente que es un partido de Estado, ¿no? Y puede y tiene la necesidad, y de hecho yo creo que los ciudadanos se lo demandamos, una alternativa real, pero que apoye a Pedro Sánchez en determinadas materias, ¿no? Es decir, tú no te puedes quejar de que el Partido Socialista va a buscar los votos de los independentistas y los rupturistas si tú no ofreces una alternativa y si tú no ofreces una opción de apoyo al gobierno, ¿no? Es verdad que tiene que ser una política de contrapesos, ¿no? Pero creo que es el momento, insisto, de intentar ponerse de acuerdo. La oposición es completamente legítima de pedir elecciones. Los ciudadanos responderán en las futuras elecciones si ha hecho una oposición correcta, ¿no? Yo querría... Sí, por supuesto, Joaquín. Tú adelante. No, yo es que, a ver, no coincido con el enfoque de la pregunta que antes comentabais. Quiero decirte, a ver, o sea, el PSOE mira a la socialdemocracia, pero es que el PSOE es un partido socialdemócrata. Sí, eso es así. Además, bueno, así lo refleja en los grupos europeos, que es donde muchas veces... Yo creo que este análisis es, sinceramente, a Sánchez se le puede criticar por muchas cosas. No es santo tampoco de mi devoción, pero yo creo que hay un análisis que está confundido. Vamos a ver, Sánchez no quería pactar con Podemos. Sánchez no quería pactar con los independentistas. Sánchez va a segundas elecciones. Es decir, y pacta al final a su pesar, porque el resultado electoral pues no le acompaña, pierde 3 diputados, Podemos también baja, no hay alternativa, el PP no se abstiene y por tanto, hay una lógica pura de poder, es así. Y por tanto, los números son los números. Se tiene que tragar todo lo que ha dicho en campaña electoral. Recordemos todo lo que dijo en la campaña electoral de noviembre del 19. Entonces, es decir, plantear que Sánchez es un peligroso populista, no sé qué, oye, Sánchez, o que es un traidor, hay que hacer un cambio de régimen. No, señor, Sánchez es un españolazo. Lo que pasa es que, bueno, hace lo que hace porque en realidad no tiene más remedio.
Joaquín, Entonces, nosotros que somos, yo que soy de Madrid, ¿no? Igual que Pablo, que vivo en Madrid, tuve la sensación, especialmente durante las últimas elecciones que se celebraron aquí, las que ganó Ayuso, las del 4 de mayo, que el PSOE, mostrándose como referente quizás más de la izquierda que del centro izquierda, a pesar de ello, había perdido cierta capacidad de atracción entre los votantes de izquierda, al menos en Madrid, que preferían, sobre todo entre los jóvenes, se prefería la opción de Más Madrid a la opción del PSOE dentro de los votantes izquierdas. ¿Tú por qué crees que se debe esto? ¿Crees que es una cuestión de rostros? ¿Crees que es una cuestión de políticas? ¿Crees que es una cuestión de mensaje, de dinámicas? ¿A qué crees que se debe? bueno, seguramente se deben a muchos factores, pero yo creo que la dinámica madrileña propiamente, pues pues explica lo que ocurrió, ¿no? Es decir, el candidato Gabilondo pues no existió, es decir, no hizo oposición a Díaz Ayuso, ¿no? Es decir, incluso cuando las políticas de Ayuso eran más cuestionables, ¿no? Que además tenían un paralelismo claramente con lo que estaba haciendo Torra en Cataluña, ¿no? De impugnar relación gubernamental, ¿no? Y desde el Ministerio de Sanidad no se quiso confrontar con las comunidades autónomas en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, no hizo oposición y luego apareció como un candidato pues que venía de otro planeta, ¿no? Entonces yo creo que Madrid pues fue mucho más interesante. Y eso es lo que explica básicamente, ¿no? Aparte que es verdad que en Madrid la Federación Socialista o el Partido Socialista de Madrid siempre ha tenido enormes dificultades y tiene un historial determinado, etcétera, ¿no? Pero yo creo que son factores bastante locales de Madrid, ¿no? Decía por aquí pero yo insisto en una cosa que me parece muy importante. El PSOE quería pactar con Ciudadanos después de las elecciones de abril de 2019. Recordemos la imagen de Ferraz esa noche, cuando los militantes le decían con Rivera no, con Rivera no, con Rivera no. Él no dijo con Rivera no, él dijo, ya veremos, yo lo único que exijo es que respeten la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Podemos no era la opción prioritaria del gobierno durante la campaña electoral. Lo que pasa es que, bueno, eso no salió bien. Y el problema para Sánchez, el gran problema para Sánchez, es que ese votante de centro pues se quedó en casa, por un lado, luego, o para el PP, o otro día se ocupa Vox, ese votante que el PSOE quería comerse con una campaña electoral bastante de centro y bastante dura con el tema del independentismo. Recordemos que propuso restablecer el delito de convocatoria ilegal de referéndum, por ejemplo, pues no le creyó. Es decir, digamos, lo que yo denomino el virus antisanchista, el personaje, digamos, tiene elementos que promueven eso también, ¿no? Pero yo creo que ha habido un discurso, digamos, demasiado, en fin, un poco histriónico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces hemos entrado en una dinámica de polarización, que yo creo que Sánchez lo que intenta ahora con esta remodelación es cortar eso también, Y por eso, insisto, se sale del Ministerio de Política Territorial y va a Cultura, y ponen a Isabel Rodríguez, que es alcaldesa de Portollano, y que tiene un discurso sobre política territorial que no va a ser, que no se haga el diceta, y que no habla de la catalana, y que habla de política local, y que habla de la España vaciada, y que habla del mundo rural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que Sánchez es consciente que el tema catalán lo lleva al desastre y por lo tanto intentar salirse de ese carril, ¿no? Vamos a comentar precisamente eso. Es verdad que Miquel Iceta ha perdido su puesto en la cartera de política territorial y baja y sustituye a José Manuel Rodríguez Uribes en Cultura y Deporte, y aún así el PSC gana cuota porque entra Raquel Sánchez sustituyendo a José Luis Ábalos en Transporte. Pero ¿tú crees de verdad, Joaquín, que tú crees que el tema catalán se va a congelar, ¿no? ¿Tú crees que no va a tener mucho más recorrido? Yo creo que no va a tener mucho más recorrido, en el sentido de que me parece que lo de las ediciones va a meter en un cajón. Bueno, habrá la mesa de diálogo, esto sí, la mesa de diálogo no va a dar ningún fruto, ya lo sabemos, va a haber uno en septiembre, para luego decir que se van a volver a reunir en noviembre, y así durante 2 años hablando del sexo de Los Ángeles, pero es que eso no va, es que no hay posibilidad de acuerdo en la medida que el independentismo siga exigiendo la amnistía y la autodeterminación. Ya está, es decir, entonces, bueno, pues vale, pues digamos, a Sánchez le interesa ganar 2 años de paz institucional, a Aragonés le interesa también, pues 2 años gestionar, consolidarse él en la presidencia, ver si los de Junts implosionan, en fin, ¿no? Pues
y poco más. Siempre habrá un día, un domingo, un día que digan y no sé qué, y hará un titular y tal, pero hacer, cero. O sea, desobediencia, ninguna. Es decir, esta es la realidad. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, a PP y a Vox les interesa hacer ver que esto no es así, que está disparada, que es verdad que el libro del Tribunal de Cuentas, yo creo que eso ahí se le puede reprochar a Sánchez. Efectivamente, yo creo que uno de los elementos del pacto con Aragonès es que el gobierno no va a recurrir este ardid jurídico que se ha inventado Jaume Giró para que la Generalitat se haga cargo de los posibles embargos, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es un fraude de ley y que, en fin, es otro boquete al Estado de Derecho seguramente, ¿no? Pero el gobierno, como estos son negocios, ¿no? que diría aquel, pues no va a recurrir. Y eso yo creo que forma parte del pacto, digamos, ¿no? Es decir, tú me votas los presupuestos y yo no te voy a recurrir esto y así salvo salvo la cara, sí, digamos, a esos 34 altos cargos a los que les podían, digamos, embargar el patrimonio personal, ¿no? Pero poco más. Yo creo que el tema catalán, el gobierno va a dar lo mínimo posible. Evidentemente pueden haber traspasos, pueden haber cercanías, pueden haber cosas, digamos, de gestión. Sí, pero nada concluyente a nivel autodeterminación. Pero nada que ¿no? vaya a poner nunca a la soberanía nacional en cuestión. Es que eso hay que decirlo muy claramente. Rajoy ya lo dijo. Ni quiero ni puedo. Y Sánchez dice lo mismo. Ni quiero además, ni puedo. Y vamos a decirlo claro, el derecho internacional no lo permite. Es que tanto que le gustan a los independentistas hablar del derecho internacional, de los tribunales internacionales, pero perdona, el derecho internacional no lo permite. Tiene la ONU una lista de colonias, que ellos muchas veces dicen que son una colonia, y la única colonia reconocida en Europa es Gibraltar. Que precisamente Puigdemont dice que no es una... Quiero decir que aquí esto es todo... pues según me convenga, ¿no? Pero es evidente que el derecho internacional no permite, y esto vamos a decirlo así claro, que el derecho internacional no permite los tratados de la ONU, ni la resolución 2526, ni la resolución 2566, me parece que son las dos más importantes de la ONU respecto a colonialismo e independencia de los pueblos de la década de los 60, ninguna de las mismas permite la independencia de Cataluña, porque los supuestos que están recogidos para que un pueblo se pueda independizar no recoge la situación de Cataluña, es decir, la situación de Cataluña no corresponde a ninguno de estos supuestos. Xavier, que ha salido el tema catalán y estás ahí en la silla queriendo saltar. Vamos a ver. ¿Tú crees que se va a meter en el congelador todo el tema catalán o crees que Sánchez seguirá necesitando los apoyos? Una cosa antes sobre las Naciones Unidas, el tema de las Naciones Unidas, el tema es que el propio marco institucional, no constitucional español, no lo permite. Lo que decía Joaquín, ni puedo ni quiero. Es evidente que ni Rajoy ni Pedro Sánchez no son ni independentistas catalanes ni están a favor de los países catalanes. Un presidente del gobierno español, sea Pedro Sánchez o incluso, con los dedos, pues Pablo Iglesias, hay cosas que difícilmente podría aceptar, porque si lo aceptase le metían una querella y la ganaban. Quiero decir que el marco institucional es el que es, ¿no? O sea, fíjate que digo institucional, no solo constitucional. Pero dicho esto, yo creo que el proceso está amortizado. Aquí no lo saben, pero está bastante amortizado. Hoy en los cambios de ministros nadie ha hablado del proceso. Los discursos del rey de Navidades y tal, hace tiempo que el proceso no sale, Bueno, sí, pueden pedir la amnistía y tal, pero más o menos todo el mundo no sabe que no va en ningún lado. Y también lo mismo, la mesa de diálogo es ganar tiempo, porque ya en septiembre, hombre, de aquí a septiembre... ¡Buah! Pueden pasar mil cosas. ¿No tienes tú también la sensación, que yo creo que Joaquín a lo mejor la tiene, de que tanto Aragonès como Sánchez quieren ganar tiempo? Bueno, yo creo que sobre todo Pedro Sánchez. Bueno, claro, es que Esquerra ahora es la antigua Convergencia, claro, yo ¿no? creo que mi sensación es que quieren ganar tiempo para consolidarse, un poco lo que decía Joaquín, estoy totalmente de acuerdo con él, consolidarse en el poder, consolidarse en el sentido de nosotros también sabemos gestionar, ¿no? Lleva muchos años fuera de la Generalitat, más de 80 concretamente, ¿no? Y yo creo que también le viene bien que pase un poco de tiempo con las cosas calmadas para reflejar que, bueno, que saben gestionar, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Xavier. Bueno, a ver, primero, Esquerra siempre tira al monte, por decirlo de alguna manera, ya históricamente, aquí los historiadores, Esquerra se fundó en los años 30 a base de 4 partidos, Companys, Macià, los de la opinión y tal, los de la humanidad, siempre tienden un poco al monte, son buena gente, pero aquello la cabra tira al monte, por decirlo de alguna manera. Ahora es la primera vez que gobiernan la Generalitat, primera vez
los convergentes, o llamen como se llaman, les han hecho 1000 pirulas, ¿eh? Pues claro, más en el 2015, que era evidente que si perdía se tenía que ir a casa como Montilla, ya se inventó aquello de Junts pel Sí para colar a Esquerra, Junqueras dijo que no, los estuvieron presionando, al final, bueno, picó y claro, pusieron a Romeva de cabeza de lista, pero más luego la CUP, y eso es otra historia, luego que sí Puigdemont, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que lo que quieren es aquello, bueno, por fin que llegan a la sanidad después de 80 y pico años, lo que dices tú, gobernar, ¿no? Pero son los nuevos convergentes en el sentido de decir, claro, independentismo pragmático y tal. Claro, antes los de Esquerra daban lecciones a los de Convergencia, ahora es al revés. Los de Convergencia, que ya no son Convergencia, se han hecho casi cupairas, la Laura Borràs, todos estos, no, quemar un contenedor no es violencia, entonces siempre están a los de Esquerra, oye, esto, ¿no? En la mesa de diálogo no va a ningún lado. Los presupuestos, unos ya los querían tumbar, ahora parece ser que no han coordinados, etcétera, etcétera. Pero unos van con complejos y los otros aprovechan, y la casa por barrer. Decía ahora aquí Teodoro Yepes que con 10 personas como el señor Coll en Cataluña se llegaría a un entendimiento. Pues ya sabe, que se presente Joaquim a las elecciones y a ver qué pasa. Nosotros le cedemos la marca, si te quieres presentar bajo la marca de Lowpod a las próximas elecciones en Cataluña. Mira, además el eslogan puede ser político, Lowpod, ¿nos oyes? Bueno, oye, mira, ¿quién te dice que no, verdad? Otro de los cambios, si le veo... No, pero de todas maneras yo creo que el problema no es la política en Cataluña, el problema es en la política en el conjunto de España. Lo dramático para los constitucionalistas catalanes no es que esto del proceso, en fin, está ahí dando batabarra, que no va a ninguna parte, pero evidentemente la propaganda va a continuar, porque tienen un ejército, digamos, cada día, y tienen medios y van a estar siempre, digamos, excitando, aunque no va a ninguna parte, pero van dando vueltas, digamos, como el hámster, ¿no? Pero lo auténticamente dramático, desesperante, es, digamos, el nivel de polarización, de enfrentamiento, de caínismo de la política española. Ese es el problema. Es decir, vamos a ver, el país, hemos pasado una pandemia tremenda. Es tan difícil que se pongan de acuerdo, de verdad. O sea, es que a mí me parece de una falta de sentido patriótico tremendo, es injustificable. Y no quiero tirar culpas, pero ostras, es que, entonces, claro, ¿qué hacemos? Es decir, los constitucionalistas en Cataluña cuando es tan patética el nivel de la política española, cuando los argumentos a veces son tan pobres. Es que, perdona, el problema en Cataluña son dos. Primero, uno, que no hay voces como a Joaquim Coll, él, o Perico de los Palotes, que lo que dice, oye, el proceso no va en ningún lado, van a estar mareando la perdiz con la amnistía y la autodeterminación, pero no se puede dar. Esto no lo ves en TV3. Lo decía el otro día, lo dijo hasta Mas Colell, que no, la independencia era imposible. Bueno, claro, sí, pero lo dice ahora. Cuando ahora, es verdad. Ahora que lo impuran el tribunal. Yo he hecho un vídeo antes, bueno, no quiero hacer autobombo, pero claro, es que Mas Colell tenía la autoridad moral para haberle dicho a Artur Mas, oye, Artur, seguro que vamos bien, y no lo hizo, En su momento no lo hizo. Pero lo que decía, es decir, claro, imagínate a Joaquim Coll, no sé, en el Totesmo, algunos programas, en el fax, claro, si dice alguna, perdón, tampoco es para restarle, alguna obviedad, esto no va a ningún lado y tal, a la audiencia le coge un patatús y vamos a colapsar la atención primaria, que ya está suficientemente colapsada con el COVID. Pero es que, claro, tú les dices la verdad a la audiencia de TV3 y habría un electroshock, pero es que alguien tiene que decirles la verdad. Y luego, si me permites, aquí el nivel de la clase política en general está mal, yo diría en toda España, incluso en Europa, en Cataluña está bajo mínimos, porque de los independentistas no te puedes fiar de nadie. Y yo vengo de este mundo, no hay nadie con cara a ojos que diga la verdad, que haya dicho, oye, pues mira, nos hemos equivocado, hay que replantear estrategias, nuevos liderados, lo que sea. En el bando constitucionalista que dice Joaquín, tampoco hay nadie, no hay nadie, Bueno, Alejandro Fernández hace algún discurso, pero bueno, son 4 diputados, Yo creo que a Salvador Illa va demasiado de buen rollo, los de Ciudadanos, bueno, están a la baja, Manuel Valls, que todo el mundo y tal, a la que pueda me piro, o sea que no, es que no tenemos suerte ni a un lado ni a otro. Si Manuel Valls, por ejemplo, que es un tío, yo al principio dije, hombre, a ver, este tío ha sido primer ministro de Francia, no es moco de pavo, Pero bueno, vino aquí, evitó que saliera colado, no se ha dedicado al ayuntamiento, nada, no, vamos, ni distritos ni nada. A la que ha podido, me vuelvo a Francia, ya ahorro lo del matrimonio,
pero es que no tenemos suerte. No hay ni que los países, las sociedades avanzan porque hay partidos sólidos y honestos a derecha e izquierda. Aquí en Cataluña, ni en el bando indepe, que es más el eje nacionalista, ni en el bando indepe hay nadie que diga la verdad, y en el otro, pues tampoco hay nadie que inspira confianza, con franqueza. Porque recordemos que si los indepes lo hicieron muy mal en el año 17, el grupo con el constitucionalismo tampoco lo hizo muy bien, porque aquí se salvó todo por el rey el 3 de octubre, es decir, tuvimos un gobierno que fue incapaz de defender políticamente la Constitución, el gobierno de Mariano Rajoy, que le montaron 2 referéndums ilegales. No es poca cosa, le montaron 2 referéndums. Si eso le montan hoy a Pedro Sánchez, piden su fusilamiento en la Plaza Colón. Digámoslo todo como es. El PSOE tampoco pidió 155. Por eso no es casualidad. No es casualidad, por ejemplo, que los independentistas coloquen a uno en la diana siempre al rey, porque es precisamente el garante de la cumplimiento de la Constitución. No es casualidad. Es por eso. Claro que no. Decía, por cierto, Carme Font decía, Joaquim, que yo también votaría a Joaquim Coll. O sea que, pero es que además aquí hay alguien que va más allá, porque aquí se está fraguando una coalición, porque decía Julio García que yo votaría al partido Masoca del Rius. Entonces, ojo, que atención, vamos a tener una coalición. Una cosa es lo que digamos en YouTube, y las amistades en las redes son muy volubles. Hay tíos que en una semana te dejan muy bien, al cabo de 4 días, lo tienes que bloquear de insultos, por ejemplo. Pero piensa una cosa, aquí también los de Òmnium y la NCE, que están todo el día en TV3. El otro día el Triangle sacaba que, no sé, en 3 meses han aparecido 20 y pico de veces. Yo recuerdo que las últimas elecciones en las que se presentó Jordi Cuixart para Òmnium, votaron 3.000 tíos. Dicen que tienen 100 y pico mil de socios, Votaron 3.000 tíos. Con 3.000 tíos no sacas, no es que ni un diputado, a lo mejor un concejal en alguna ciudad lejana. En Cunit. Lo digo por lo de la representación. Y los de la ANC, el día que ganó Jordi Sánchez, perdió. Lo que pasa es que ahí luego la dirección lo hizo ganar porque los estatutos le permitían. Pero en las elecciones también dicen, somos 100 y pico mil, votaron 5.000 y pico tíos. Sí. Vamos a darle, yo creo... Sí. Perdona, no consigues ni un diputado en el Parlamento en el caso que todos voten. Porque yo recuerdo Ciudadanos cuando entró en el 89 fueron 89.000 votos y entró por los pelos el 3% pelado, y Unión en 2015 quedó fuera con 110.000 o 112.000. O sea que cuidado. Vamos a darle ya la palabra a Pablo Moreda, que el pobre está ahí escuchando y no enfocando ya el final de la tertulia. Te pregunto por los ministerios de Unidas Podemos, porque no ha habido cambios, pero bueno, ha dicho Yolanda Díaz que no se descartan de cara al futuro. Tú, Pablo, ¿qué opinas? ¿Crees que habrá cambios en los ministerios de Podemos? En el caso de que haya cambios, ¿tú quién crees que saldrá si los hay? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que es evidente que una primera lectura invita a vestir a los morados hasta de ganadores, ¿no? En el pulso que se ha librado en el gobierno, ¿no? Porque es verdad que el presidente ha sido incapaz de ejercer poder sobre su socio minoritario. Pero en realidad yo creo que este episodio hace que se visualice con toda crueldad que Podemos está inmerso en un viaje hacia la irrelevancia política, ¿no? Yo creo que entre los grandes perjudicados de esta crisis, no sé si lo compartiréis, pero se encuentran los socios minoritarios del gobierno, ¿no? Porque si la política, y ahora más aún, es espectáculo, quedarse fuera de este momento de cambio después de que Sánchez reiterara precisamente en su rueda de prensa que con este cambio de gobierno apuesta por las mujeres, pero fundamentalmente por perfiles muchísimo más jóvenes, ¿no? Y son 2 apuestas que tienen todo el sentido desde el punto de vista narrativo, ¿no? Puede hacer que la parte morada de cara a los ciudadanos se vea ahora como quizás la facción más antigua y hasta, ¿por qué no?, más viejuna, ¿no?, de un gobierno que, que quiere cambiar. Quizás se vincula al anterior, ¿no? Que quizás se vincula a ese gobierno. Claro que hay una parte del gobierno que quiere avanzar hacia adelante, ¿no? Y hay otra parte que se queda estancada completamente. Ahora bien, yo creo que Yolanda Díaz introducirá cambios en el gobierno sin ninguna duda de aquí a unos meses, unas semanas,
y entre ellos espero que esté el ministro Garzón y también el ministro de Universidades, por una cosa fundamental además, es que Sánchez ha hecho una enmienda parcial a la regulación del gobierno porque no ha sido total, es que seguimos con 22 ministerios. Es que no ha habido... Es verdad que se comentó que se iban a poder... Yolanda no puede hacer una... Perdona, no, pero una cosa, estoy de acuerdo, pero Yolanda no puede hacer una remodelación de gobierno. No como tal, pero se lleva comentando, se comenta que... Claro. Ofrecer a Sánchez diferentes cargos. Se la puede proponer. Yo creo que Sánchez... Tú, Xavier, por ejemplo, si tú crees que si Yolanda... Perdona, Pablo, pero si tú crees, Yolanda, que si Yolanda le propone a Sánchez quitar a Garzón del medio, sustituir a Garzón por otra persona de Izquierda Unida, ¿tú crees, Xavier, que Sánchez va a decir que no? Sí. ¿Sí? Yo creo, si has hecho una remodelación no vas a hacer otra en pocos meses. Te muestras que la primera fue a medias. Y segundo, a Sánchez ya le va bien que Garzón lo haga mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos de Podemos son unos inútiles. De hecho, recuerdo Montilla, Joaquín se acordará, puso al líder de iniciativa, Joan Saura, de consejero de Interior, que hasta entonces era el de claro, ahí se quemó el pobre, ¿no? Sí. Claro, los mozos de la izquierda y tal, ¿no? Sí. Pues más o menos que los de Podemos vayan haciendo para llegar un poco a la relevancia que decía Pablo, ¿eh? No obstante, eso es verdad, lo que ocurre es que a Sánchez no le interesa que Podemos se hunda. Si Podemos se hunde, Sánchez no va a volver a ser presidente del gobierno en 2023. O sea, Sánchez necesita que Podemos mantenga un resultado como el que tiene ahora, porque si no, no va a sumar, va a sumar PP y Vox. Entonces, claro, antes ¿qué ocurría? El voto de las derechas estaba fragmentado, ¿no? Estaba dividido en tres y pronto PSOE y Podemos, digamos, quedaban por delante, ¿no? En muchas circunscripciones y lograban, digamos, rentabilizar el resultado, ¿no? Ahora esto, Ciudadanos, sí, prácticamente ha desaparecido, está en una situación muy de capa caída. Entonces, claro, si Podemos también le ocurre lo mismo, sigue yendo a la baja, pues Sánchez va a tener un problema enorme, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay que ver la figura de Yolanda Díaz. Yo creo que Yolanda Díaz es algo a celebrar, te lo digo sinceramente. Yo creo que Yolanda Díaz es lo mejor que ha pasado en la política española en los últimos tiempos. Porque es verdad que Podemos es un partido con connotaciones populistas, yo lo he criticado mucho, pero Yolanda Díaz no me parece una política populista, me parece una política seria, responsable, que sabe de lo que habla, que quiere, alcanza pactos con sindicatos y empresarios, tanto que más bien viene de la vieja cultura del Partido Comunista, para decirlo así, que entronca más bien con la transición, y por lo tanto tiene muy poco que ver en sentido con Pablo Iglesias. Incluso, bueno, de eso, que haya puesto a Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, yo creo que es de lo poco que habla bien de Pablo Iglesias al final, ¿no? Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que, digamos, para eso que aspiramos muchos, que es que, bueno, pues que haya acuerdos, pactos, etcétera, yo creo que Yolanda Díaz es un buen evento y vamos a ver, bueno, su tirón electoral que puede ser, ¿no? Joaquín, te voy a lanzar ya la última pregunta que vamos a hacer hoy, que la vais a contestar los tres, por supuesto. No sin antes decir que de verdad lo de la coalición se puede hacer realidad y fíjate que cada vez tenemos más adeptos. Pilar dice sí, viva el partido Masoca, me encanta y Rius president. O sea que esto de verdad va hacia arriba. No, yo de Ábalos, secretario de organización. El que se mueve no sale en la foto. Dejamos el plato fuerte para el final. Hemos dejado el plato fuerte para el final porque uno de los nombres, una de las figuras más que más ha dado que hablar en estos últimos meses respecto al gobierno ha sido la de Iván Redondo, ¿no? El spin doctor, una figura que está tan de moda en los últimos años y que ha sido el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y bueno, que ha abandonado su cargo, ¿no? Que si no me equivoco le va a sustituir, bueno, Félix Bolaños, no me acuerdo ahora concretamente, pero bueno, Iván Redondo. Óscar López. Es verdad, Óscar López, es verdad, de Castilla y León. Iván Redondo, una persona que fue el estratega del presidente, criticado dentro del PSOE, aunque a mi modo de ver muchas veces de forma injusta, ¿no? Porque Iván Redondo fue uno de los que permitió al PSOE ganar las elecciones 2 veces en 2019 con Sánchez. Ha abandonado el gobierno. ¿Cómo valoráis esto? ¿Lo esperabais? ¿No os lo esperabais? ¿Creéis que el papel de Iván Redondo ha sido malo, ha sido positivo dentro del gobierno? ¿Qué opinión te merece este hecho, Joaquín?
Bueno, yo creo que efectivamente entre todos nos ha sorprendido, ¿no? Es decir, no se lo esperaba a nadie. Quien diga lo contrario, yo creo que miente. Entonces, bueno, yo creo que cada vez hay claves que nos faltan, ¿no? Ahora se filtran cosas, que si ha sido él, que se lo han echado, en fin. Yo creo que no sabremos la verdad hasta de aquí mucho tiempo, si algún día la sabemos completamente, ¿no? Entonces, algo ha pasado internamente, ¿no? Es evidente, ha habido un problema de ruptura entre ambos, ¿no? Porque Iván Redondo es la persona que a Sánchez le aconsejó presentar la moción de censura y ha estado a su lado desde 2018, etcétera. Por lo tanto, en fin, aquí hay cosas que no sabemos que han ocurrido. Seguramente, pues bueno, lo de Murcia, que ya acabó llevando lo de Madrid, etcétera, y otras cuestiones de la dinámica del gobierno, seguramente sus enfrentamientos con Carmen Calvo, etcétera, pues han acabado deteriorando la relación entre ambos. En fin, era muy ambicioso, tal vez sí, no lo sabemos. Ha sorprendido muchísimo y por tanto, bueno, pues habrá que esperar un poco a ver que, digamos, cómo Óscar López y Félix Bolaños, pues reorientan un poco la dinámica del gobierno y cómo alinean el partido, el PSOE, ¿no? con el gobierno, porque finalmente se gobierna para ganar las próximas elecciones. Esta es la realidad. Porque ya sé que ahora estamos pendientes de las redes, el marketing político y tal. En este caso, Churchill no hubiera hecho nunca de político, claro, era feo, se tomaba más de whisky, cara de bulldog y tal. En el siglo XXI no habría hecho carrera, no era ni joven, etcétera, etcétera. Y luego del nuevo ministro, a mí me han dicho que es masón. No sé, yo no creo en conspiraciones ni en esas, pero no sé si es Urañas. Y no sé si en el caso de serlo, eso es importante, influye, qué quiere decir, etcétera. O sea, si alguien me puede iluminar, a mí como si es del Madrid, del Barça o lo que sea. Tampoco lo... Pero está corriendo, no, es que es masón. Bueno, y eso que yo, ya digo, yo no creo en conspiraciones ni esas cosas, pero no, es que no sé qué. Bueno, pues si alguien puede aclararme, pues mejor. Bueno, pues vamos a ir dejando aquí la tertulia, no sin antes agradecer a las más de... Bueno, ahora mismo somos casi 210 usuarios, hemos llegado a ser 225, me parece, y supongo que habremos superado entre idas y venidas, yo creo, de los 500. Luego Xavi me lo podrá decir, pero vamos, que muchísimas gracias a todos por haber participado, por los comentarios, gracias por la idea de crear una coalición entre Joaquim Coll y Xavier Rius para ganar las próximas elecciones de Cataluña. Desde aquí ahora Pablo Puñal nos proponía como nombre el PCMR, Partido Catalán de los Masocas del Rius. Bueno, es una opción. Trataremos de repetir esta tertulia para seguir sumando adeptos, ¿no? Ahora nuestra intención es penetrar en el territorio. Bueno, Joaquim Coll, muchísimas gracias por venir. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Xavier Rius, gracias también por prestarnos tu canal. Te lo hemos alquilado prácticamente. Sí, así la gente se ve la cara también, ¿no? O sea, eso es bonito. Y Pablo Moreda, becario no, pero no por eso menos persona. Muchas gracias por estar. Eso es. Muchas gracias. Pablo llegará antes a ministro que Joaquín o yo tengamos un cargo. Que yo por el currículum, si tiene ese currículum ya tan jovencito, vamos. Yo pensando que IZ sin formación académica ninguna, la ministra de Ciencia sin saber de ciencia, yo igual... Lo de que IZ no tiene estudios, ¿es leyenda urbana o es cierto también? No, es cierto. Pero Pablo, di la verdad antes de que cerremos el programa, Pablo. Tú a mí me otorgas el puesto, antes te he dicho, por favor, hazme así como yo estaba currando, digo, por favor, hazme un croquis de qué ministro ha pasado, ha sido sustituido por quién y tal, y me manda una lista, y menos mal que me he dado cuenta y no la he leído en directo, porque me pone, los dos últimos que me pone es Miquel Iceta, Cultura y Deporte, sustituye a José Manuel Rodríguez Uribes, y el último que pone es a mí mismo y me pone Jorge Molina, ministro de Información y Comunicaciones. Tú imagínate si yo llego a leer esto en directo, la que se montaría. No, bueno, el partido Lowpod ya tendría un cargo público, bueno, que no es poco. Ya tendríamos más que el PDeCAT. Un saludo desde aquí a nuestros amigos del PDeCAT, que nos cae muy bien, de verdad. Un saludo a Sergi Miquel, de verdad, sobre todo, que nos concedió una entrevista hace poco. Pero bueno, cerramos aquí el programa, os despedimos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de martes, ya casi las 8:30. Podéis ir a daros un baño a la piscina. Por cierto, Xavier, te estaban comentando, ahora seguro que lo ves, que hay un incendio cerca de Martorell. Sí, no sé si oís helicópteros, pero pasa por aquí cerca. Sí, está cerquita, ¿no? Pues, San Andreu de la Barca ha ido moviéndose, claro. Esperemos que evolucione favorablemente, aunque según tengo entendido el viento lo está complicando las tareas de extinción, pero bueno, esperemos que evolucione favorablemente en las próximas horas. Pues lo dicho, muchísimas gracias
Ya sabéis que si queréis escuchar el mejor contenido podéis seguir tanto a Lopus como a Xavier Ríos, y si queréis leer los mejores artículos pues podéis seguir a Joaquim Coll. Pablo hace muy buenas empanadas, por lo tanto si os gusta la cocina no dudéis en seguirle en Twitter. Bueno, aquí os dejamos, venga, buenas noches, buenas tardes y a cuidarse. Su guitarra siempre fiel, duerme junto a él, lo que saca para comer y para él. Cansado de vivir siempre fuera de control, busca la ilusión que le vuelva a hacer reír, solo tiene una canción. Frío, abrígate con cartones y la piel arrugada, es el precio de nacer, lejos del dinero, tan lejos del poder.